decía que el estudio este está muy relacionado con el doctor Schaffer, que en el Seminario Teológico de Dallas, que es uno de los profesores, de los fundadores, más cerca en esa enseñanza que él daba en el seminario, se empezó a presentar el dispensacionalismo. Cuando hablamos de dispensaciones, del latín dispensar, lo que estamos diciendo es que Dios en la Escritura tiene charlas con el ser humano y le va mostrando ciertos principios que quiere que viva. No es igual lo que le mostró a Adán, la responsabilidad que tenía Adán, de lo que después le va a mostrar al pueblo judío. ¿Sí? Eso para ponerlo en general. Alguien preguntaba dónde están los estudios de dispensaciones que había entregado David, así que bueno, eso se va a poder volver a entregar porque es un resumen. Ahora, lo que yo quiero que hagamos es darnos cuenta que cuando recibimos a Cristo como Salvador, nosotros no sentimos nada, la mayoría de las veces. Pero hay algunas cosas que se nos regalan. Repetí eso, porque están escuchando y yo... Muchas personas pueden escuchar el Evangelio en la iglesia, o porque van por primera vez, o en una casa porque alguien de la iglesia fue y le comparte, que puede tener seguridad en la vida eterna solo con pedirle a Cristo que entre en su corazón, porque está creyendo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Pero junto con esa decisión de recibir a Cristo, como nos decía recién David, se genera una posición en Cristo que antes no teníamos. Los teólogos empezaron a discutir esto cuando empieza el movimiento del protestantismo para el año 1500 a 1600. En esos años, quien empieza o deja gran información es Lutero, que era un monje católico, pero leía la escritura, conocía el griego, conocía el hebreo y se daba cuenta que la religión de ese tiempo les quería imponer un estilo de vida en donde se podía poner dinero para que puedas pecar mucho tiempo. Podías pecar 30 días, de acuerdo a la cantidad de dinero que tenías, y estabas absuelto. Y él se dio cuenta que el justo por la fe vivirá. Y empezó con esa, revolución dentro del catolicismo. Pero eso no cambió la Biblia. Eso lo que cambió fue la forma en que la gente podía expresar lo que creía. Porque hasta ese momento cualquiera que decía, no, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, resucitó y que si lo recibo tengo vida eterna, era su hereje. Era su hereje, porque la única forma era a través de la Santa Iglesia, en este caso, católica. Yo que estudié en colegio de monjas, eso era una ley. Entonces, hablar de la riqueza de la gracia de Dios nos obliga a pensar un poquitito lo que hace poquito estábamos hablando. ¿Cómo es el ser humano cuando llega a nacer en este mundo? Y aquí viene otro tema. Dios es simplemente un espectador que está mirando a ver qué hacemos los seres humanos. ¿O es alguien que ha organizado este universo, sostiene todos los átomos del universo y de nuestro cuerpo con la palabra de su poder? Cuando empezamos a mirar ese aspecto de Dios, claro, lo primero que nos vamos a dar cuenta es, a Dios no se le escapa nada, sabe lo que pienso, yo agarro el Salmo 139 y ¿qué veo? No está la palabra en mi boca y vos la sabes. Yo fui engendrado y vos viste mi embrión. Y no faltó ninguna de las cosas que se formaron en mi persona. Y esto para los adolescentes es terrible. Porque todos los adolescentes siempre nos vemos más feos de lo que somos. Y nos vemos
con cambios orgánicos y de repente pareciera que nos transformamos en una jirafa, de repente en un hipopótamo. Pero esto es parte de un proceso que Dios tiene determinado para cada persona. Entonces lo que tenemos que tratar de ver primero que nada es cierto esta gente que dice Dios me eligió porque me vio que yo lo iba a elegir? Eso es un extremo de lo que se llama arminianismo orwelliano. Es decir, Dios está esperando que yo decida si lo voy a recibir. No. Vamos a darnos cuenta de que Dios tiene el tiempo exacto que vos vas a recibir a Cristo. Y no depende de todo tu intelecto, porque podés ser un genio. Depende del plan de Dios. Y esto que estamos haciendo hoy, depende del plan de Dios. Porque vos podrías haber querido venir y también podrías haber querido dejar de venir. Sin embargo, estás acá. Entonces vamos a tener que ver en la Biblia cómo es Dios. Así que si tienen preguntas, levantan la mano y paramos. Yo tengo ahora un grupo de 40 diapositivas que no las vamos a ver todas. Necesito que me controlen, siendo las 21:41, en 10 minutos, si podemos parar un poquito, si hay preguntas. ¿Sí? Pero cualquier pregunta que surja, la mano. ¿Sí? Bueno, yo, como esto es un breve análisis y tiene 170 diapositivas, todavía no hice todo, porque son 33 riquezas. Lo primero que yo les muestro en la diapositiva 2 es un reconocimiento al doctor Lewis Sperry Chafer. Lo que coloco es que esto está tomado del libro de Teología Sistemática. En este caso es un libro que contiene en el año 74, 2 tomos, pero originalmente eran 8 tomos, porque venían las doctrinas separadas. Y como esto está ampliado, algo modificado y resumido por mí, soy el culpable si hay errores allí. Pero como lo vamos a estar viendo juntos, le vamos a encontrar los errores si hay. Lo que quiero contar es que ahí dice pastor, fundación de iglesias, capellán, todo eso es solamente verso. No tiene nada que ver. Yo soy un hermano que está como pastor actualmente y desde el año 85 en la obra, pero siempre estuve en fundación de iglesias. Y ahora la última iglesia que estamos trabajando está en Plátanos, que el pastor David visita. Y como este estudio no tiene autorización de la editorial, porque yo no le pedí permiso para imprimir un material y venderlo, no se tiene que vender y es para uso entre nosotros, esto está permitido, pero no se comercializa. Vamos a la número 3, que es entendiendo el concepto de cronos. Si no lo paso aquí, es muy difícil que ustedes entiendan, pero ¿qué van a ver? Ustedes van a ver un círculo amarillo con algo negro adentro y van a ver la palabra eternidad. ¿Me están siguiendo, no? Sí. Inmediatamente después van a ver que en ese círculo, que sería como un anillo, queremos marcar que la eternidad no tiene principio ni fin. Pero hay un cuadradito, un rectángulo abajo, y lo que estamos tratando de hacer... estaría buenísimo si te ¿Se puede? no. El proyector es el que no funciona, hay que encontrarle la solución. Está bien. ¿Querés que apague? No, pensé que iba a proyectar. Es que no pasa. No funciona. Por eso pasaron las placas. Por eso pasó para que cada uno que puede tener celular. Escuchame, Isma, ahí como está vos lo vas presentando este lado, yo te filmo y con tu computadora que es grande se ve. Perfecto. Bueno. Puedo tener una computadora así, hermano, porque acá están, pero hay pastores acá que les puede ayudar mucho. Lo puede ver. ¿Quieren hacerle captura, hermano? Poner más derecha de la pantalla. Total, no hay tiempo, ¿no? O sea, no. Sí. Tranquilo. ¿No hay una forma de que esta pantalla sea la del centro? Y le quites esto, que esto sea del centro. ¿Cómo ves toda la pantalla? Claro, ¿cómo ves toda la pantalla? Puede ser, ¿no? Entonces, Ismael, vos le puedes tomar el control y yo... Sí. Perfecto. El cable no está Tampoco le quiero quitar el...
Ahí está, eso mismo. Victoria de Sol es más corto. Ah, ya. Bueno, pero esto No, porque mañana ya lo tenemos resuelto. Sí. pero hoy es el día. Mañana sabemos. Si el Señor viene esta noche, igual van a zafar si viene el Señor esta noche. Sí, nos vamos a inglés. Todo el conocimiento lo tenemos allá arriba, ya está, se acabó, no me Está va bien, a mí. ahí está. Ahí se veía bien. Está bien. ¿Se puede? Bueno, está bien, no te preocupes. Muy bien. Bueno, yo se lo mando después, está bien, no te preocupes, está bien. Si mañana lo solucionamos, yo se lo mando. ¿En qué libro estabas? Perdón. Ya, porque ustedes están siguiendo por ahí. No, por eso. Ahí Martín, hay como una forma donde no bien. Anterior. Para ustedes y para los pastores sí que va a beneficiar. Claro. Bueno, ¿Está bien, no? Ismael, seguimos. ¿Cómo estabas? dale. Entonces, pregunten si tienen alguna duda. Siempre trato de que toda la gente que escucha algo de esto de que es teología y es Ahí está. tedioso, como la palabra teología empieza con T, es cansador. No todos estamos habituados a pasarnos horas tratando de entender, porque acá hay muchas palabras que a veces no están en la Biblia, como Trinidad, por allí, pero bueno, la mayoría de lo que vemos es esto. Esa palabra eternidad, el único eterno, ¿quién sería? ¿Alguien piensa que nosotros somos eternos? Pero sí tenemos eternidad. ¿Por qué no somos eternos? Porque nuestro cuerpo algún día va a morir. Porque nuestro cuerpo algún día va a morir. Nuestra forma física. Exactamente. Pero hay un punto que quiero que trabajen un segundito y me la contesten. Ahí va. Ahí va. Porque nosotros somos personas que arrancamos en una etapa de la vida. Nacemos en algún momento. Y de ahí empieza nuestra eternidad. Sea que sigamos en Adán y vayamos al lago de fuego y azufre en la eternidad futura, o sea que recibamos a Cristo y nuestra eternidad esté con Dios. Ese espacio de tiempo que le ponemos ese rectángulo es cuando Dios decide cortar la eternidad y generar un tiempo. Ese tiempo lo van a ver con esta flechita y esa línea amarilla. Esa línea se va a llamar Cronos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo cronológico nos va a dejar una eternidad en el pasado a los seres humanos, a toda la creación, una eternidad en el futuro, y ese tiempo Cronos es lo que nosotros estamos viviendo. Cada 24 horas se suma un día a nuestra vida. Y eso indica que en algún momento, como decía Amadeo, este cuerpo va a terminarse. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar rápidamente a otro tema. Entonces, Quiero decir algo. Sí. Lo que dijo Amadeo. sí, No hay que confundir el cuerpo físico como sujeto de atribución. Porque lo que está diciendo Ismael, sea que estén en Adán, o sea que estén en Cristo, las personas vivirán eternamente, o para perdición o para salvación. Porque la persona nunca será aniquilada ni dejará de existir. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Si bien el cuerpo físico vuelve y también tenemos una resurrección, pero que están en Cristo, también nosotros que se pierden resucitarán con un cuerpo de perdición. No, pero yo creo que no está hablando de personas. Personas no pidieron que se hiciese un cuerpo de espíritu, cuerpo de espíritu, porque son las personas. Porque Dios es un ser personal y no tiene una sustancia material, Dios es espíritu. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios es eterno, es limpio. bien, seguimos un poquito más. Lo que tenemos que ver ahora, para poder entrar en nuestro tema, es este título. ¿Qué tengo que tener en cuenta si yo quiero estudiar a las personas que me dicen, no, Dios no puede elegir a algunos y dejar a otros que se pierdan?
O el que dice, no, Dios es absolutamente especial. Los únicos por los cuales Cristo murió son los elegidos. O sea, esas posturas surgen siempre de un tema hermenéutico. Entonces, vamos a mirar primero. Aquí, en este cuadrito, dice teología propia. Es decir, yo voy a necesitar, cuando quiero estudiar, voy a necesitar un par de temas de la teología y un par de temas de hermenéutica. El primero, le tengo que dar la espalda porque si no tengo miedo que se caiga. Bueno. Rafi lo compartió en el estudio. Rafi. Bien. Claro, lo ven en el estudio. Yo la verdad es que no lo veo. No lo veo bien. Esos colores tipo ni puro. Es que el negro en el fondo y lejos. No, este no lo toma. Este es teología propia, el primero. El segundo punto que le tengo que sumar a la teología propia, que es la persona de Dios, va a estar relacionado con lo que es la antropología. Nosotros ya conocemos teología propia, algo, ¿no? Sabemos cómo es Dios, todos sus atributos, pero la antropología es otro punto. O sea, ¿qué tan caído está el hombre? ¿O qué tan perverso es el hombre? O sea, el hombre tiene una chispita como para decir, uy, voy a aceptar a Cristo. O tiene que haber una obra de Dios primero para que el hombre piense que le conviene recibir a Cristo. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿De qué manera? Si a eso yo le agrego el aspecto que se llama soteriología y decretos divinos, que esto es simplemente el plan de salvación. ¿Cómo está en la Biblia el plan de salvación? Y lo que es decretos divinos es cómo pensó Dios en hacer este plan. Ustedes ven un coche y ¿qué miran? Lo de afuera, la aerodinámica, algunos de los que les gustan los motores entran a mirar adentro, a ver cómo están dispuestos los elementos, las correas. Dios no improvisó jamás, pero algunos creen que Dios improvisó. Y lo que quiero que nos demos cuenta es que al estudiar este tema de los decretos divinos, en la eternidad pasada Dios pensó cómo iba a ser el tema de la salvación. Dios no estaba jugando y dice, a ver, vamos a probar. ¿Vieron que a veces está el chiste que dice que Dios dijo, que había quedado el hombre, se estaba secando y tocó para ver si realmente se había secado y le hizo el ombligo? Esas cosas no pasan en la Biblia. Se ve un Dios poderoso, controlador de absolutamente todo. Si alguien leyó, Jesús dijo, no cae un cabello de vuestra cabeza sin que lo sepa, ni un pajarito cae a tierra. Y cuando uno mira los salmos, como el 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cada vez que nosotros vemos en la Biblia cómo es el Dios de las personas que creían en Dios en la Biblia, si bien la revelación progresiva va apareciendo a medida que transcurre el Antiguo al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios no es como lo pinta, que está implorando a ver con las manos abiertas. Hay gente que toma el versículo de Isaías y dice, todos los días extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Esos son los arminianos. Pero eso no se dan cuenta que está dirigido a Israel, que era un pueblo de un pacto, que Dios le había prometido a Abraham que se lo iba a dar, después le prometió a David que le iba a dar un descendiente que va a ser el rey, que se lo dice el ángel a María. Entonces sacar ese texto de contexto es la razón por la cual hay problemas. Entonces necesitamos algo más después. Quiero avanzar y ustedes me paran. Y a eso le vamos a agregar aquí la neumatología, es decir, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? ¿Qué hace la Trinidad? Sabemos que cuando estudiamos teología propia, que Dios el Padre diseña un plan, Dios el Hijo ejecuta ese plan y Dios el Espíritu Santo lo aplica. En esta época, en el Antiguo Testamento no aplicaba así, porque Cristo no había muerto, no había sido sepultado y resucitado.
Entonces tenemos que ver esas diferencias. Así que lo primero que estamos haciendo es, con estos 4 puntos, necesitamos recordar que hay una revelación bíblica. Así que si querés entender la teología bíblica, vas a tener que estudiar la Biblia, no te queda otra. Y no es por ósmosis, es decir, no es que la toco la Biblia y pasa toda la información a mi cerebro. Requiere la lectura, requiere un cuaderno para hacer apuntes, requiere algún libro de teología, que hoy estábamos hablando con David, teología de Chazo, el 52 doctrinas claves de la Biblia. Ese es un material que debe estar en todas las casas de aquellos hombres que quieren capacitarse. ¿Sí? Bueno, los que no pueden comprar el libro, me avisan, se los envío, se los puedo mandar en PDF, pero también se los puedo mandar en Word. En Word ustedes van a poder imprimir capítulo por capítulo a medida que tengan dinero. En cambio el PDF arrancan de una punta y tienen que terminar la otra. Tenemos las dos, con Jorge lo hicimos. Bien, entonces eso es muy importante, pero eso es teología. Eso es estudiar la revelación bíblica. Es que está en la biblioteca. Pero no tengo. Pero está en PDF. Está. Bien, y yo lo pasé a Word. Los 6 compendios, si son así chiquitos. Yo lo tengo en Word. Bueno, ahora hay otro punto que es donde van a ver que fracasan muchos de estas escuelas. En el primer punto que les coloco acá es 3 etnias bíblicas. ¿Ustedes saben cuáles son las etnias bíblicas? No. Seguramente alguna idea tienen. Etnias son las razas que hay en la Biblia. La primera raza que aparece en la Biblia es las gentes y se llaman gentiles. La segunda raza que empieza recién en el capítulo 12 de Génesis van a ser los judíos, desde Abraham en adelante. Y la tercera etnia o raza, entre comillas, que aparece es la iglesia, donde de gentiles y judíos, por recibir a Cristo, forman parte de lo que decía David hace un rato, de la iglesia. Está buenísimo como lo dividiste. ¿Viste? Es como para que quede más claro. Está bueno. Lo segundo que estas personas suelen equivocarse son los manuscritos hebreos, arameos y griegos. La mayoría de los teólogos hacen buena exégesis de un versículo, es decir, toma un versículo y saca lo que dice. Por ejemplo, yo tomo Mateo 24:14 y dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué entienden por ese versículo solo? Participen. Ese no es para la iglesia. ¿Pero qué entendés? Pero ¿qué se entiende cuando uno hace exégesis? Si no perseveras hasta el fin, no vas a triunfar. Si no, Eso es pero está hablando de vida física. Lo que pasa es que Y la cuando tribulación. alguien se saca el texto de contexto y no va a mirar lo que es el siguiente punto, que son, después de los manuscritos, agregamos los 3 contextos. Vos tenés, cada vez que abrís un libro de la Biblia, un contexto inmediato, el contexto que te da el libro, porque el autor tiene un propósito cuando escribe. Y el otro es el contexto de la Biblia, de tapa a tapa. Entonces, ¿cómo llegás a saber que ese texto está dirigido a judíos? Porque ya sabemos que hay 3 etnias. ¿Cómo sabés que ese texto está fuera de contexto? Claro, porque vos no le preguntaste a quién le escribe, sino que entienden las personas Cuando leen ese versículo. Que la persona, si no persevera, como dijo Martín, Distorsiona y dice que puede un pensamiento diferente y cada cual puede Interpretar. interpretar de diferente manera. Bueno, pero esto es lo que nos puede pasar a nosotros, pero cuando son gente que enseña la Biblia, que manda notas en YouTube, manda notas en TikTok, está en el live, es evidente que eso va a pegar en alguno. pueden usarlo como pérdida de salvación. Por supuesto,
Pero también podemos usar el libro de Hebreos, que como es medio dificilongo, entonces dice, che, pero acá dice que la tierra va a ser quemada en el capítulo 6. Y entonces, ¿qué dice? Si va a ser quemada, ¿dónde se queman todos? En el lago de fuego, en el infierno. Se pierde la salvación. Conclusión. O cuidar la salvación donde Filipenses 2:12. Entonces, por eso tengo que mirar también estos tres contextos fundamentales. El inmediato, el del autor del libro y el de toda la Biblia. Claro, alguno dice, no sé, alguno de los adolescentes va a decir, ¿cuántos años me va a llevar? No importa cuánto. Dios va a ir añadiendo información a tu cerebro. Y por eso se le pide al creyente que se congregue, que sirva al Señor, que crezca en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, 2 Pedro 3:18. Y si le agregamos algo más, vamos a poner la historia y los argumentos con los cuales nos llega cierta información. Por ejemplo, bueno, eso nos va a dar un solo tema más, la hermenéutica. Hermenéutica es ni más ni menos que la forma que debe interpretarse la Biblia en base a lo que la Biblia dice. Un ejemplo muy simple. Si yo quiero saber qué dice Dios respecto a la salvación, voy a tener que buscar los textos dentro de su contexto, inclusive buscar algún tema en el griego para saber si la salvación se pierde o no se pierde. Pero gracias a Dios ya hubo otros hombres que hicieron los estudios y que nos deja una forma de corroborar si es así. Por eso un interlineal es muy útil. Esto yo sé que es pesado, pero si realmente alguien quiere saber dónde está el error en una interpretación, tiene que ir a la revelación bíblica, que está acá, o a la hermenéutica. En una de las dos van a fracasar. Cuando ustedes escuchen una postura, van a darse cuenta que en uno de estos dos lugares se equivoca. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a mirar otro tema. Las posiciones que hay en cuanto a soteriología, es decir, con respecto a la doctrina de la salvación. Yo lo que les coloco aquí son una flecha en donde tiene 1 Corintios 10:32. La revelación bíblica está dada a tres grupos. ¿Cuáles eran los grupos o etnias? Perfecto. Así que esa revelación bíblica tiene ese aspecto. Pero también hay algo interesante. Para un lado, para un extremo, tengo a las personas que dicen, el hombre tiene libre albedrío, puede decidir, y si decide no recibir a Cristo, recién es condenado. Me genera un problema gravísimo, porque hay personas en la India que jamás oyeron de Cristo, o en Sudáfrica, o en Mongolia, en la misma China. Entonces la pregunta sería, bueno, si la condenación viene cuando alguien rechaza a Cristo, ¿y esa gente qué? ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué? Si Él quiere que... Porque encima toman 1 Pedro 3:9 como un texto básico para decir que, 2 Pedro, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios no tiene el poder para salvar, porque hay gente que se pierde. Entonces, si yo leo bien Pedro, Acá te dice Romano 1:20. Bien. si yo leo bien Pedro dice claramente que Dios es paciente para con nosotros. Otras versiones dicen para con vosotros. Como está dirigido a creyentes, está diciéndole a los creyentes, esperen. La paciencia de Dios es porque Él no vino porque quiere que los que están destinados a recibir a Cristo puedan hacerlo. Para que te lo leo, A esa gente es para las cuales Dios es paciente. Por eso no vino antes. Sí. Dice primero, dice el 8, mas, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años
Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los que se van a arrepentir, en el caso de que no estaban confiando en Cristo y el Espíritu Santo obre, son los que se tienen que Son los que arrepentir. eligió de antemano. ¿Qué versículo es? Segunda de Pedro 3, 9. 9. Anótenlo, sí, después. Igual está dentro de los temas, pero lo toco porque evidentemente esto ya genera un problema. Cuando después voy a 1 Timoteo 2 y empiezo a mirar el orden en el culto público y que Dios quiere que las personas lleguen a conocer a Cristo, ¿a quién se refiere? ¿A toda la humanidad? ¿O a aquellos que están dentro del plan de redención? Porque esto es lo que se discute. Dios decidió de antemano quiénes iban a recibir a Cristo. Y para eso es que estamos haciendo esta discusión. Porque realmente un Dios como el que la Biblia nos plantea ha decretado absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Dónde vas a nacer? ¿Qué herencia genética vas a tener? ¿Quiénes van a ser tus hijos? ¿A qué lugares el Evangelio sí va a llegar y va a salvar personas o cuáles no? Y esto genera el problema de los arminianos que te dicen, pero entonces Dios es injusto, elige a algunos y a otros no. Ahora vamos a ver esas objeciones. Son 7 objeciones que podemos tener y las tenemos que responder adecuadamente. ¿Sí? Cansador, ¿no? Muy bien. Entonces, del otro extremo tenemos el fatalismo. Si de un lado tenemos la idea de que yo voy a decidir si quiero recibir a Cristo, la omnipotencia de la criatura, y del otro lado tenemos, ya está todo decretado, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a ir a evangelizar? ¿Para qué voy a hablar de Cristo si Dios igual va a salvar a las personas? Querido, porque la Biblia dice que vayas a evangelizar. Es lo mismo que la oración. ¿Para qué voy a orar si Dios ya sabe lo que necesito? Es que te dice que ores porque ahí descansás. No quiere decir que porque ores Dios va a hacer lo que vos querés. Simplemente significa, Filipenses 4, 6 al 9, que vos tirás delante del Señor lo que te preocupa. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Seguramente el domingo lo podremos llegar a mirar en la congregación. Pero lo básico es que Dios te ordena que hagas eso. Y es un paso de obediencia. Eso sucede cuando el creyente conoce la Biblia más claramente. Pero estos grupos del libre albedrío o del fatalismo no generan estos extremos. Bueno, la Biblia no tiene ningún empacho en decir que Dios es quien decide. Y Dios es el que sabe cuándo va a convertirse a alguien. Por ejemplo, le hablas a tu papá, a tu mamá, a un hijo o algo. Lo rechaza. No te preocupes. Si está dentro de los elegidos, Dios en algún momento va a usar lo que vos le dijiste, lo que otro le diga, un problema de un familiar, un amigo que se muere, y él piensa y dice, pero a mí me dijo fulano tal cosa de Dios. Y lo llama, che, por favor, Rodri, ¿me podés explicar esto? Porque yo estaba con un amigo y de repente se murió. Y yo veía el cadáver al lado, pero ya no estaba el que me hablaba a mí. Ya no estaba su alma ahí. Bueno, esto es para que lo vayamos entendiendo. ¿Avanzamos un poquito más? Así que esa línea de puntos que ustedes van a ver en el gráfico indica todas las posibilidades que tienen de posturas. Esas líneas que están ahí de punta a punta, diferentes posturas que van a encontrar en la teología. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Quieren que avance? ¿Quieren hacer preguntas? Hagan preguntas. El contexto inmediato del autor del libro me faltó el El contexto inmediato, el contexto del autor del libro, o sea, sus propósitos, y el contexto de toda la Biblia, de tapa a tapa.
Eso implica que tengo que conocer las doctrinas que ahora las vamos a ver: antropología, soteriología, teología propia, cristología, neumatología, las 8 o 9 doctrinas elementales, porque por ahí puedo dejar de lado la doctrina de la eclesiología, porque estoy tratando de entender el tema de salvación, pero es evidente que la eclesiología también va a entrar, porque una vez que recibiste a Cristo como Salvador, estás metido en un cuerpo que se llama iglesia. Vos no lo sabés, no lo sentís, pero lo vas a ir descubriendo a medida que crezcas en las cosas del Señor. Avanzamos un poquito más y acá tengo otro cuadro. Ahora vamos a ver el tema del hombre, la antropología. Estos son dibujitos, chicos, para hacerlo más ameno. La verdad es tediosa la teología, pero es la única forma que puedo entender el plan de Dios y lo puedo explicar adecuadamente. Sea al grupo de jóvenes, si me toca liderar a los jóvenes, y yo creo que el grupo de jóvenes no vino aquí solo para divertirse un rato, también vino porque hay algo que Dios tenía para ustedes. Y a medida que ustedes crecen, los jóvenes de Virasoro van a llegar a conocer a Cristo por el trabajo de ustedes, sea deportes, sea el colegio, sea juntarse a jugar al ping-pong. Hagan lo que hagan, tienen que saber cómo hablar de Cristo. Y los mayores en la iglesia también, nos toca. Yo miraba a la iglesia, hablamos con un hermano y le decía, ustedes tienen reunión a la mañana y debe haber 80, 100 personas. Crecer en calidad depende de la enseñanza bíblica, pero crecer en cantidad depende de cómo estén compartiendo el Evangelio. Para crecer en cantidad, el único límite que tienen es la iglesia y el dinero, o sea, las paredes y el dinero. Porque si tienen más dinero, hacen un edificio más grande. Entonces, si no lo tienen y empieza a venir gente, tendrán que hacer 2 reuniones, una a la mañana, otra a la tarde. Y por ahí, como en algunas iglesias se hace, el pastor puede predicar a la mañana y a la tarde, la semana siguiente puede predicar otro a la mañana y quizás hay que armar un equipo de pastorado colegiado, con un pastor principal y ayudante de pastor, alguien se encargará de los jóvenes, alguien se encargará de los mayores, pero evidentemente hay que plantearse y crecer, porque esa es la razón de la iglesia, producir fruto y que vuestro fruto permanezca. Avanzo para no perder de vista esto. Entonces, la revelación bíblica me lleva a Romanos 5, del 12 al 21. Y ahí me dice 2 cosas. Por un lado, la flechita hacia el lado de la izquierda es en Adán. ¿Por qué estoy en Adán? O sea, esto era otro tema que el año pasado lo pasamos por encima y no lo discutimos. Los niños que se mueren, ¿están en Adán? Si están en Adán, dice Romanos 5, en Adán todos mueren, están separados de Dios. Y la otra postura de este lado es estar en Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿vas a llegar a una conclusión en algún momento? ¿Sabes cuál pasaje toman ahí, no? Mateo 18, y no leen el versículo 6, que crea en mí. Y el Señor Jesucristo no estaba todavía hablando a la iglesia, estaba hablándole a los judíos, que si no recibían al reino de los cielos como un niño, no iban a poder entrar. Preguntas hasta ahí. No tenés para todos los hermanos, ya sé que Oli lo tiene, claro, si viene Jorge también, César también, hermano, que dan rodillo, no tenés ninguna de las anteriores que para mostrar por qué vos hablas del reino de los cielos, reino de Dios y eficaz. Después, Sí, lo tengo. Mañana lo pasamos. Sí. Mañana hacemos tiempo de presionaste recién. Sí. Para que vean, porque a mí muchas veces les tiran Mateo 7:21. Sí. Y para que muchos me dirán en aquel día. Claro, y para mí le respondió bien. Esos frutos no está hablando de los frutos de la iglesia. No. Pero no. Son personas que van a estar durante la tribulación, van a querer entrar al reino milenial y la respuesta es nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Ah, bueno, ahí está, dice. Ahí están las placas. Porque si vos estás... Sí, sí. Si las quieren. Ah, bueno, está bien. Yo para que la pueda mostrar con lo que estaba diciendo vos. Sí, Sí. Está hablando justo de que los pequeños están allá. exacto. Exacto. No, pero no me dijo nada. Como quiera. ¿Ven las placas? Te las muestro. O después como quiera. Él la tiene, la tiene. Pasalo. Bueno, hacemos eso. Dale, es básico. Chicos, si quieren ir picando algo, háganlo. Tan tranquilos. Paren un poquito. Las 12. No, seguimos más. Sí. Bueno. Las 12 vamos a poner. Ah, ¿cuánto? Acá el horario de La próxima vamos a comprar un retroproyector de esos que se ponen al lado de la compu y te pasa todo, no hay cable. Una ofrenda, señor. Vale, que sí. Allá al fondo entendieron todos. ¿Tienen preguntas? Podemos contestarlas. Es bueno los cautos que dicen acá. Bueno los cautos que dicen acá. Che, ¿de verdad que se entiende todo o tienen sueño? Estamos bien explicados que está bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Reino de los cielos y reino de Dios. ¿Cómo que no? ¿Que no se puede repetir allá? Paré con tu más que no te pones de mano de 5 dedos. Es como las cosas. Pero sí, Lo que vaya a pelear, me quedan en no, si yo te digo uno primero, no sé. Este gráfico se lo va a pasar después el profesor, porque justamente un poco la idea, aquellos que no tienen oportunidad de haber estudiado este tema, porque esto no, como dice David, no lo van a encontrar en los libros, porque pareciera que como el protestantismo tiene mucha influencia, la gente lee los evangelios sinópticos y cree que está dirigido a la iglesia. Entonces, confunde el reino de los cielos con el reino de Dios. Miren, en este dibujo, lo que van a ver es... Ahí, mira, ahí. Como en la placa 6 por ahí más o menos. A ver, pero este es el principio, ¿no? Sí, hay un caso. Yo quiero solo el gráfico y que lo pases al Con gráfico. el gráfico ya explicás todo el... Exacto, el gráfico en PowerPoint. Ese color azul y amarillo. Iba a poner rojo, pero en ese momento tenía... Ricardo. Sí. Claro, poner para hacer la presentación como si fuera con cada clic. Ahí está. Miren chicos, si alguien puede ver ese logo ovalado que podría parecer de una marca, simplemente eso le vamos a poner un título. Arriba dice el reino de Dios. ¿Sí? Dios reina en todo el universo. Dios reina en todo el universo. Por eso se llama reino de Dios. Pero dentro de ese gobierno que Dios tiene en todo el universo, la Biblia nos muestra que Dios tiene un plan puntual para Israel. ¿Se acuerdan lo que vimos hace rato? Y también para los gentiles. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Pero en la descendencia de quién? De Abraham. ¿Y la descendencia de Abraham qué forma? Israel. Entonces, en este reino de Dios aparece ese circulito azul o un poquito ovalado.
Ese es el reino de los cielos. Son los cielos reinando en la tierra cuando el Señor Jesucristo vino, le ofreció a Israel eso, pero el pueblo de Israel lo rechazó, terminó matándolo. El reino de los cielos se hace ahora. Ese es el mensaje y era el evangelio del reino de los cielos. Cuando llega Juan el Bautista, le dice cómo se llega a ese reino, a través de justicia personal. Cuando se da el sermón del monte, es lo mismo, le dice en 5:20, si vuestra justicia a los pueblos judíos no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar al reino milenial. Así que es una justicia personal. Por eso en capítulo 7, estas personas que dicen en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, el tema es justicia personal. Pero él le dice, pero ustedes no tienen comunión conmigo, nunca os conocí. Y esa palabra conocer es la misma de Génesis 4, cuando dice conoció a Adán a su mujer y nació Caín. Exacto. No hemos tenido relación entre ustedes y yo, de comunión, de conocernos. Cuando vas a capítulo 1, versículo 25 de Mateo, dice que José no conoció a su mujer María hasta después que nació Jesús. Y la implicancia es que María no fue eternamente virgen. Bajo el volumen porque yo sé que acá es histórico. Pero, ¿se entiende? Y cuando vas a Juan 17:3, el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa misma palabra, conocer, es ginosco, tener una relación íntima. De las 8 o 9 palabras que se pueden usar frecuentemente en la Biblia, oida y ginosco son las que más se usan. Y ginosco tiene que ver con la relación íntima. Porque si no, no diría Mateo 1:25, José no la conoció hasta después que nació Jesús. Ahora, vas a Mateo 13, 53 al 55 y encontrás, no es este el hijo del carpintero, no están aquí, y nombra a sus 4 hermanos y dice sus hermanas, o sea que por lo menos había 2. Entonces, José y María tuvieron no menos de 6 hijos después de Jesús. Y lo que vos dijiste hoy se rompe con la menstruación, porque si tuvo que ofrendar, y sí, Claro. tuvo que hacer el tema de la purificación. Exactamente. Bueno, estos son temas que están en la Escritura, por ahí aprovechamos aquí. Les voy a decir que son las 22:22. Ustedes me paran y me dicen si tienen preguntas. Bueno, y la iglesia es el otro circulito que está ahí. La iglesia está formada por judíos y gentiles que reciben a Cristo como Salvador después de qué evento. ¿Después de qué evento? Exactamente. La iglesia va a empezar en Hechos 2. Yo pensé que empezó en la hora. Bueno, es que justamente el protestantismo hace eso. Te lleva a la iglesia del Antiguo Testamento, te saca las promesas de bendición, pero no te da las de maldición. ¿Ustedes entienden por qué la diferencia si la iglesia nace en Hechos 2? Con la diferencia que si nace en Abraham, ¿cuál sería la distinción? César, todos. Perdón. Sí, ¿cuál sería la diferencia tan grande de saber que si la iglesia nace en Hechos 2, como decía Martín, que lo creemos, con decir que la iglesia nace en Abraham? ¿Cuál sería la diferencia? ¿El Espíritu Santo solamente? La promesa de que Abraham Va por ese lado. Se vería solamente un pueblo nomás. Bueno, y la de... Claro, ahí hay otro problema. ¿Se entiende? Y la confusión es justamente de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué son ambos pueblos? ¿La iglesia e Israel? No, judíos y gentiles. Claro. O sea, estaría rompiendo toda la lámina de la tercera en adelante, ¿no? Los sinópticos serían todo para la iglesia. Aparte, bueno, teniendo el Nuevo Testamento, las cartas de la iglesia, decía que la iglesia era un misterio antes. Exactamente. No estaba revelado en el Antiguo Testamento. Nada había. Nadie sabía. Cristo lo usa la palabra edificaré mi iglesia. Futuro. Exactamente, que lo haría en Hechos 2. Exactamente.
Y por esa razón, como decía ayer el hermano, necesitaba el Espíritu Santo hacer una tarea puntual, que es la que Jesús habla en el sermón del aposento alto. Cuando Él venga, convencerá al mundo, o sea, a la gente que esté en este mundo, ¿de qué? Pecado, justicia y juicio. ¿De qué se arrepiente una persona cuando recibe a Cristo? ¿De todos los pecados que hizo en su vida? No tiene tiempo. No hay manera de que te acuerdes de todos los pecados si tenés 30, 40 o 50 años. El único pecado que te muestra el Espíritu es: che, estabas confiando en esa estampita, en el fulano, en el mengano o en el Bonchito Gil. Qué tonto que sos. En vez de confiar en Cristo. Y ahí es cuando te da la fe el Espíritu para: lo voy a recibir. Necesito eso. Pero ¿quién estaba haciendo eso ahora? Bueno, no lo sabías hasta que la Biblia te muestra que ese era Dios el que estaba haciendo esa tarea. Entonces, ahora vamos a ver un cuadro en 2 Tesalonicenses 2:13 que nos va a ayudar. Avanza un poquito más. Hay algo, una especie de, digamos, colocamos un dibujito verde hacia abajo, que es como un rectángulo, que une una parte de Israel y una parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque tanto la iglesia como Israel van a estar en el tiempo del milenio, en el reino milenial. Vamos a estar, pero no en el mismo lugar. Israel va a estar en la tierra renovada que Apocalipsis nos mostró que se hizo un desastre. No hay una gota de agua para tomar, todo lo que había en los mares se convirtió en sangre, los barcos se rompieron, los peces se murieron, el olor podrido en el mundo en ese tiempo va a ser imposible estar. Pero en esos 75 días, entre que termina la tribulación y arranca el tiempo del milenio, Dios va a renovar la tierra para que produzca, como dice Isaías 2, Isaías 11, 65, 66, todo eso que está prometido en el Antiguo Testamento se va a cumplir ahí, pero no en la iglesia. 2:11, 65, 66, porque es el reino mesiánico. Muy bien. Esto es global. Esto, si se graba, capaz que lo pueden volver a escuchar. Si no se graba, lo charlamos de nuevo. La iglesia va a estar en la Nueva Jerusalén. Ahora cambiamos esto. Suspendida. Sí, la iglesia está desde la Jerusalén celestial en el aire y el resto de la gente está en la tierra. En la tierra también van a estar los apóstoles gobernando a las tribus de Israel, que ya no van a estar, por lo que nos enseña Ezequiel 48, un pedacito acá, un pedacito allá. No, van a estar todos en franjas, desde el río Nilo de Egipto hasta el mar, el río Éufrates, todo en franjas. Y el templo va a tener 75 kilómetros por 30 kilómetros. Entonces es evidente que hay cambios en la topografía. No tiene nada que ver con el templo que Exacto. Y ellos ahí van a tener un templo totalmente diferente. Es un templo que tiene todo alrededor como 3 pisos. Es otro templo, no hay... ¿Sabes la pregunta que soltaron sobre eso otro día? Sí. Si Jesucristo va a estar, se me erizó la piel, ¿no? Porque ya el hecho de pensar que Jesucristo va a estar ¿En el ahí, templo? claro, el problema es por qué deben hacer sacrificio. Bueno, cuando uno lee, se dan cuenta que si los reyes no se presentan delante de Dios, no lloverá, habrá Sí, pero la Zacarías pregunta 14. fue, que justo están acá, ¿por qué deben rendir sacrificio si ya está Cristo? Bien, porque Cristo no está en ese lugar. El que está ahí es una persona que va a oficiar como príncipe y probablemente sea David. Léalo, esto está en Ezequiel 37:25. Viste qué importante porque el sacerdocio lo va a tocar a Sadoc. Exactamente, ya no es el sacerdocio de Aarón, pero tampoco va a haber el arca del pacto. 37:25. Tampoco va a haber arca del pacto, eso es un buen punto también. No va a haber las tablas de la ley, no va a haber día de expiación. Hay montones de cosas que no hay. Vos llegaste a ver hace 4 meses los hermanos que se reunieron todos los judíos y los rabí. ¿Llegaste a ver o no? Fue multitudinario en el Rosh Hashanah, diciendo nosotros estamos esperando el verdadero
Mesías. ¿No lo vieron, hermanos? Esto salió a nivel. Sí, ¿Lo vieron aquí? ¿Lo vieron? Yo sí lo vi. Fue a nivel mundial que decían, nosotros estamos esperando el verdadero Mesías. ¿Con quién se van a encontrar ellos? Con el anticristo. Porque nosotros no lo vamos a ver, porque eso es un verso. Es que ellos van a tener que edificar un templo donde se va a sentar el anticristo durante los 7 años de tribulación y tienen que firmar un pacto con un príncipe que ha de venir, que no es el Señor Jesucristo. Porque ese pacto se rompe a la mitad de la semana 70. Bueno, hay mucho de escatología para hablar, pero se dan cuenta que la Biblia es clara, el problema es la hermenéutica. Voy a tirar una que es grosa. Dale. Le va a impactar. Hay uno que tienen que buscar como el Sulimán el Magnífico. Los estudiantes del Sulimán el Magnífico lo que hizo. En el siglo XVI, casi XVI-XVII, él puso un cementerio enfrente de la puerta dorada por donde se espera el Mesías. Para que nadie entre. Para que nadie entre. Pero el Señor vendrá. Cuando une Ezequiel con las profecías, se abrirá un camino para solamente una persona entrar por ahí. A ver, las cosas se cumplirán y serán literales. Sí. La gloria del Señor va a volver por esa. Tremendo. La que se fue en Ezequiel de los primeros 10 capítulos es la que va a volver por ese lugar en Ezequiel 40 al 40. Esas son por 30, depende del codo, porque allá en el codo... Entre 40 y 45 centímetros. 70 con claro. Sí, pero Eso- ¿cuánto vos sacaste ahí? 70 por En el 35. Antiguo Testamento tenés 45 y 47. 47 tenés en ese. Entonces vos tenés que fijarte qué medida se da. Entonces vos multiplicás tantos codos, tantos codos por los centímetros, y eso te da la cantidad de kilómetros que va a haber. 3.000 codos, 10.000, 20.000, son todas medidas en codos. Claro, la larga, por ejemplo, Pero 75 por cuánto va a tener? 3, Por 30. por 30. Depende del Kilómetros, Sí, no, obvio. Es más, olvídense del monte de Jerusalén. No va a estar eso. Bueno, ¿avanzamos? Está bueno. ¿De verdad que no tienen hambre? De la palabra nada más. Bien ahí, no Bueno, chicos, ahora avanzo a un concepto imprescindible para el estudiante bíblico. Ustedes, esto que estamos viendo en dibujitos, que ojalá fueran dibujitos animados, ¿no? Podemos ver los gatos y pandillas, no tenemos. Por la edad que tiene, se rió. Ninguno de los adolescentes debe conocer a un gato y su pandilla. Conozco la revista Ni Burdo. Exacto. Que no. Bueno, entonces, miren, en primer lugar, tenemos que conocer los decretos divinos, es decir, ¿qué decidió Dios hacer antes de crear este universo? ¿Entienden? Esos son los decretos divinos. Che, ¿qué decidió Dios que iba a suceder? ¿Qué plan tenía? Porque es un arquitecto, porque es una persona inteligente. Entonces, eso es el primer punto. Ahora, yo les anoto aquí que ahí necesito saber teología propia, los atributos divinos, lo que es el trinitarismo, lo que es la cristología y lo que es la soteriología. ¿Vieron que vimos antes un cuadrito? Bueno, ahora lo metemos todo en esto. Porque Dios tiene que ser justo en lo que va a decidir. Lo segundo que tenemos que saber es, ¿cuál es el estado de la persona que está en Adán? ¿Tiene posibilidades de elegir a Dios o realmente no puede? Lo tercero que tenemos, y eso se estudia con antropología y con lo que estuvimos viendo en la martiología. Decide vuelta ese, que luego un versículo y vuelvo a explicar. Antropología, doctrina del hombre, sí, anda buscando. Y amartiología, la doctrina del pecado. Ya lo tengo. Viene Amadeo o viene Mateo o viene Natanael o cualquiera de los chicos viene y te pregunta, mira acá dice así. En el 1348 de Hechos, generalmente los chicos leen esto y dicen, Los que estaban los gentiles ordenados. oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Exacto. O sea que Dios tiene un plan y la palabra ahí, itemi, itazo, tiene que ver con
colocarse en orden debajo de algo que ya está ordenado, organizado. Entonces, para los arminianos tratan de explicar que aquí es los gentiles que se están acomodando en la salvación. No. Porque además está en sentido pasivo el verbo. Por lo tanto, lo que quiere decir es que hay alguien que los está metiendo en ese orden de conversión. Y ese únicamente puede ser Dios. Una regla gramatical es que no puede existir una voz activa si no hay una voz pasiva. En el caso de... Porque ellos están haciendo algo en base a alguien que mueve eso. Es muy interesante, pero los arminianos creen que tienen una respuesta. Y la verdad que la respuesta no está en el contexto de 1348 de hecho. Esa será ahora. ¿Por qué piensan que los arminianos tienen una respuesta en esto? De que creyeron ellos. De que Dios lo ordenó, Dios es soberano, pero ellos creyeron. ¿Por qué ustedes piensan que los arminianos tienen una respuesta? ¿Por qué ustedes piensan que los arminianos tienen una respuesta? Hasta Imán también entra ahí. ¿Cuál sería la respuesta de que ellos saben que Dios es soberano? Lo digo también, pero ellos eligen. ¿Por qué los arminianos tienen una respuesta de decir, yo creí? O sea, Dios sabía que yo le iba a elegir. ¿Dónde está el problema? No, en la jamartilogía, en el pecado. Porque no se creen que están tan condenados o tan perdidos. Y eso, ¿Entendieron? sí. Eso es algo... Tremendo eso, ¿no? Creen que puede haber un... Él lo tiró por arriba la chispa. Una chispita de luz como para que Algo yo bueno. decida si lo Yo sé. decido. Matías, vos estás cantado. Vos estás acá porque el Señor te trajo. Te lo digo de corazón. A Federico, cuando lo vi, Pablo me dijo, están acá porque el Señor los trajo. Y a los adolescentes de vuelta, está acá con muchas trabas porque Dios los trajo. Estamos acá porque el Señor nos trajo. Amén. Bueno, entonces el estado de los perdidos lo tenemos que entender, porque si no, después vamos a mirarlo, esto tiene mucho más, no quiero seguir, voy al punto 3. Ahora después, para saber la riqueza de la gracia, tenemos que ver el estado de los salvos. Che, una vez que recibiste a Cristo, ¿cómo estás? Bueno, vas a encontrar que estás sentado en los lugares celestiales, con cantidad de bendiciones. Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Vos no hiciste nada. Lo único que te pasó fue que querías que Cristo sea tu Salvador. Pero Dios ahí te adopta como un hijo adulto. Tenés derecho a las riquezas de la gracia. Dios te coloca en una posición en Cristo donde no te puede sacar nadie. En Juan 10 el Señor le decía, mirá, yo estoy en la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Y cada uno de los que se pone en este lugar, nada ni nadie los puede separar. Y podemos hacer estas 33 riquezas de la gracia y nos vamos a dar cuenta más adelante. Bueno, y el cuarto punto que tienen que tener en cuenta es el carácter esencial de las obras de Dios. ¿Por qué? Dios me puede dar la salvación ahora y después me la puede quitar si yo, por ejemplo, no sé, insulto a Dios. ¿Dios me puede quitar eso que me dio? Yo fui un buen creyente durante muchos años, serví al Señor. Esas coronas, ¿las puedo perder? Exacto. Las que Dios me dio, están ahí, son mías. El tiempo que no hago nada, esas coronas me las roba Satanás. Por eso la Biblia nos enseña que en 2 y 3 Juan, cuando habla a los creyentes, le dice, retén lo que tienes, que ninguno tome lo que es tuyo. Y cuando mirás en Apocalipsis a las cartas a las 7 iglesias, vuelve a repetir la misma idea. Es decir, cada creyente tiene un camino de buenas obras exclusivo para él. Fíjate en la grandeza de Dios, que no hay ninguno de ustedes que esté en el montón. Nadie está en un montón. Ese está Juan 7, dice, ¿Sí? la segunda carta. Lo leo porque es interesante. Dice Juan 10, ¿cuánto? 10, 27 al 30 era, en cuanto a mis ovejas, yo soy mi voz, yo las conozco y me siguen, y nadie las arrancará de mi mano.
Exacto. Entonces, cada uno de nosotros estuvo en la mente y en el corazón de Dios en la eternidad pasada. En la eternidad pasada el Cordero fue inmolado, así que Dios ya tenía el plan armado. Sigo, no les quiero robar. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. ¿Eso qué es? Y Juan 2, 7 y 8, se nivel del contexto. Sí. Segunda de Juan. Sí, Sí. se habla de la segunda de Juan. Sí, Dios pero que hacían un buen servicio. Menos Dios te quiere. Exacto. Chicos, ¿sigo o se duermen? No, seguir. Vinimos para seguir. Miren, en este dibujo les quiero mostrar que hay 5 puntos que Dios tiene como decretos divinos desde antes de la fundación del mundo. Hay 5 puntos de decretos divinos. El decreto de crear la raza humana, sabiendo que el hombre iba a pecar. Entonces el segundo decreto es permitir la caída del ser humano. Adán, creado por Dios, decide desobedecer a Dios. ¿Están notando eso? Sí. Entonces, si una persona creada sin pecado, con la alternativa de solamente obedecer a Dios, y viene Satanás a proponerle que desobedezca, siendo como era, que no tenía naturaleza pecaminosa, decidió desobedecer. Los que estamos en Adán, ¿cómo podríamos tener la capacidad de elegir a Dios si Adán no lo pudo elegir? Pero peor, el primer pecado se produce en las esferas celestiales y es lucero. Si voy a Ezequiel, encuentro 28, del 11 en adelante, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hay un adverbio, ¿no? El hasta en español que se halló en ti. La palabra es curvo, como que venía bien hasta que se halló algo. Estaba en él ese pecado, pero no se lo había puesto Dios. Porque si yo coloco a Dios como el autor del mal, entonces yo ya tengo problemas con la teología bíblica. ¿Por qué? Porque este Dios que me figura en la Biblia dice: muy limpio eres de ojos, no puedes ver el mal. En Santiago dice: Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Habacuc 1.13 para que quieran notar, en Santiago. Muy limpio eres de ojos. Los dos son 1.13. 1.13 y 1.13. Habacuc estaba protestando porque el pueblo era injusto. El pueblo estaba protestando, o sea, Habacuc está protestando y dice: che, Dios, el pueblo es injusto, son terribles, mirá, injusticia. Y Dios le dice: quédate tranquilo porque voy a traer a los caldeos. ¿Sabés qué voy a hacer? Con los caldeos los voy a castigar. Señor, dice, ¿cómo vas a hacer eso? Hace un paréntesis, ¿sabes lo que me dijo un judío hace poco? Se me hizo la piel, le digo, ellos aceptan que la Septuaginta, ¿se acuerdan alguien? Sí. Aceptan que la Septuaginta no es una interpretación, es una traducción. Exacto. A ellos le van contra. Sí. Porque saben que en hebreo se tradujo. Y si es una interpretación, no pasa nada. Ellos saben que la Septuaginta del hebreo al griego, del Antiguo Testamento, es una traducción. Estaba Entonces, 250 años. entonces yo le dije, ¿y qué pensás sobre los caldeos? Cuando entró Israel, ¿se acuerdan de Babilonia? Que todos lo estudiamos, ¿se acuerdan? Dijo, no, escuchen esto, para que ustedes cuando se encuentren ahí lo escuchen. Ellos realmente nos aborrecían, no nos querían. Ellos nunca entendieron las maldiciones a causa de la desobediencia que estaban en Deuteronomio 28. ¿Se acuerdan que si ellos se iban detrás de otros dioses, Dios lo iba a disciplinar con ciertos pueblos? Bueno, esto es lo que está pasando, lo que dice Ismael. Solamente que hay que unirlo. Antes del cautiverio y post cautiverio. Los profetas que decían, vamos, sigan, vamos. Es eso lo que está explicando vos. Cambien de actitud. Bueno, a ver, estos 5 decretos, dijimos, primero, un decreto de crear. Dios decide que va a crear todo el universo y al hombre, pero también los ángeles. Job 38 nos enseña que cuando estaba creando la tierra, los ángeles alababan a Dios. Entonces, ya nos damos cuenta que un tipo como
como Lucero podía pecar, pero creado perfecto. Y un personaje como Adán, que no tenía pecado, puede elegir oponerse a Dios. Por la influencia externa de Lucero, que ahí ya es Satanás. ¿Cuánto era eso? 38, 6. Bueno, si avanzo un poquito más, voy a tener un tercer decreto. Si toda la raza está caída y yo decido elegir a quién salvar, voy a cometer una injusticia. Pero si yo decido proveer la salvación para todos, expiación ilimitada se llama, entonces mantengo mi carácter justo y bueno. Pero hay un punto, están en Adán. Todos los que vayan naciendo van a ser enemigos de Dios, van a estar cegados a la palabra de Dios, no van a entender el Evangelio, eso lo vamos a ver enseguida. Entonces ese tercer decreto es proveer la salvación. Cuando Dios decide proveer la salvación, la gente decide no recibirla. Entonces en su gracia y en su misericordia decide elegir de entre todos, por lo que enseña Efesios 1, los que van a ser en el futuro para alabanza de la gloria de su gracia. Esos somos nosotros. Y son los que empezaron desde Hechos 2 a convertirse, a recibir a Cristo, mejor dicho. Porque decir que me convertí es como una obra personal. Recibir a Cristo por la gracia de Dios. Entonces, ahora me queda esa elección soberana de Dios. Y Dios no es injusto. Porque proveyó la salvación, pero nadie quiere aceptar. Nadie quiere aceptar porque están en Adán. Bueno, entonces yo voy a decidir quiénes. ¿Y cómo voy a lograr que puedan recibir a Cristo como Salvador? El Espíritu Santo va a hacer esta tarea. Lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por favor, ¿me puedo responder una pregunta acá? Dale. Hermana Mary, ahí te va a responder Ismael. Yo te puedo responder con Ismael. Muchos hermanos acá te pueden también responder. Sí. Ella dice, David, no que podemos, no sé si lo está diciendo en forma negativa, incluso por el decretar, declarar, incluso por lo que dijo Ismael. Sí. Vamos a hablar en forma de pregunta. ¿Podemos decretar o declarar? ¿Y en qué sentido sí podemos decretar? Entonces sería la pregunta, ¿no? ¿Está bien, Mary? ¿Puede responder Ismael o no? En realidad los creyentes no podemos hacer decretos porque estamos limitados en el sentido de que dependemos de Dios. El que hace los decretos es Dios. No, David, no que podemos utilizar esa palabra decreto o declarar. Decreto, cuando se usa teológicamente, se refiere a una decisión con la cual Dios decide que algo va a ser como Él decide. Cuando decide darle lluvia a los buenos y a los malos, es un decreto. Cuando decide que la oración va a ser el elemento por el cual el creyente va a descansar en la época de la iglesia, es un decreto. Cuando Dios dice que hay que llevar el Evangelio, es un decreto. No, o sea, Dios no está rogándole al creyente, che, ¿no serías tan amable de hacer esto? Es un decreto. Tenemos un decreto. Para que eso suceda, va a mover tu corazón. Leo un decreto de Salmo 33:6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Exacto. Él puede. Es un decreto. Él puede decir y se hace como Él dice. Pero nosotros no podemos hacer eso. Porque no tenemos ese poder. ¿Y cómo hacemos que la palabra tiene poder? La palabra de Dios es la que tiene poder, no la que yo uso. Muy arrogante. Y lo que pasa es que cuando leen proverbios y no interpretan el contexto inmediato, el del libro y el de toda la Biblia, llegan a ese concepto de... Porque Salomón está diciendo en proverbios que cuando una persona habla de una manera ofensiva, va a comer del fruto de esa ofensa que genera. No está diciendo, si yo digo, mañana va a llover, y ya tiene que llover. No es así. Esto es una mala comprensión de lo que el hebreo
decía que lo que yo digo es lo que va a pasar. Él dice lo que vos decís condiciona la respuesta de los otros. Perfecto. Vuelvo hacia atrás, no se puede volver hacia adelante. David, no pude escuchar cuando Isma habló del pecado, el lucero, ¿podría repetir? Tenés que ir de vuelta. Sí. Lucero fue creado en Ezequiel 28, perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esa maldad fue la actitud de Lucero de decir lo que dice Isaías 14. Subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte y seré semejante al Altísimo. Todas esas expresiones, esos 5 puntos de Isaías 14, están marcando la arrogancia. Y Schaffer dice, el primer pecado se produjo en el cielo y fue ambición e independencia. El orgullo que le generó la ambición y la independencia. ¿Se dieron cuenta que no es lo mismo el orgullo y el ego? Son dos cosas diferentes. No, el orgullo es un aspecto que realmente nosotros no podemos dimensionar en un ser perfecto. Ezequiel 28, 28, Isaías 14, del 12 al 15. Bueno, no quiero demorarlos. Y el quinto aspecto de los decretos es aplicar la salvación. Quiero parar porque hace 1 hora y pico que estamos y no sé si están bien para comer. Que vayan comiendo. Y lo seguimos mañana. Una pregunta. Sí. ¿De dónde sale el yo decreto, yo declaro eso? ¿De dónde se propulsó eso? El movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal. Nosotros sabemos que en 1906, en Estados Unidos, en la calle Azusa, empieza un movimiento de granjeros. Los granjeros en ese tiempo, en las iglesias protestantes, recuerden que de Inglaterra, en 1500, en el tiempo de la Reforma, un grupo de ingleses sale para conquistar lo que sería la Nueva Inglaterra, que sería Canadá y Estados Unidos. En ese proceso, esa gente utilizaba el púlpito para decir cómo sembrar mejor las papas, cómo hacer montones de tipos de agricultura. No estaban abriendo la Biblia para estudiar doctrina ni nada, porque eran protestantes. O sea, no tenían tan claro todos qué era el Evangelio de la gracia. Entonces, en 1906 empieza este grupo a decir, che, tenemos que volver al Pentecostés, tenemos que volver a tener poder, tiene que volver a temblar este lugar. Empezaron con esa idea. Hoy en día también van a leer algún libro por ahí que va a decir, che, ¿cuál fue la última vez que tembló tu iglesia en oración? Muchachos, no tiembla más la iglesia. Ahora tenés problemas lo de Mendoza por ahí. Ahí sí hay temblor. Pero de verdad, la vida cristiana no tiene que estar en lo milagroso, sino en el conocer la Escritura y crecer en el conocimiento, compartir eso. ¿Qué es lo que buscarían de una iglesia? Buen conocimiento bíblico y buen amor. Un amor biblicista. Las iglesias crecen con esas dos cosas. Cuando hay chisme, murmuración, enojos, empezamos a juntar 2 o 3 que hablen contra fulano, mengano, esa iglesia está rumbo a un problema. Y entonces hay que cambiar ese tipo de conductas en la iglesia local. Paro aquí, ¿tengo alguna pregunta? Porque después vamos a los términos respecto a la salvación. Queremos seguir, pero los chicos y los demás tienen apetito, no quieren hacer una oración y mientras seguimos. Sí. Total que ellos vayan comiendo lo que quieran comer. Yo estoy de Yo ya comí ayer en casa. No, los que quieran comer van picando para hacer una oración y entonces tranquilos. Van preparando, ¿qué les parece? Está bien. 10 minutos. Pero mientras va siguiendo, hay preguntas capaz que. Podemos parar media hora. O paramos. ¿Qué? Paramos